Eleanor Hart instaló cámaras en todas las habitaciones de su mansión para vigilar al nuevo cuidador, un padre soltero que parecía demasiado amable para lo que le pagaba. Durante años nadie había aguantado más de una semana con su hijo de 6 años. Destructivo, desafiante, imposible. 8 niñeras habían renunciado en 3 meses. Pero entonces Eleanor se quedó paralizada frente a la pantalla de su ordenador portátil. Lucas estaba sentado en silencio junto al hombre, escuchando. Sus dedos se posaron sobre el teclado. ¿Qué le había hecho este hombre a su hijo? La oficina de la planta 42 parecía más fría de lo habitual. Eleanor Hart estaba sentada detrás de su escritorio acristalado, con el portátil abierto, observando a un hombre al que había contratado solo 6 horas antes intentar lo imposible. Las imágenes de vigilancia mostraban su salón con todo detalle. Paredes blancas manchadas con crayón azul, cerámica rota del tornillo de banco que su difunto marido había comprado en Florencia. Lucas estaba en medio de todo ello, con los puños cerrados y la cara roja. Cogió el teléfono y escribió 3 frases. Eso era todo lo que hacía falta para rescindir un contrato. Pero su pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. Jack Morgan estaba sentado en el suelo, no de pie, ni imponente sobre Lucas con los brazos cruzados como habían hecho los demás. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo de madera, a la altura de los ojos de un niño de 6 años que acababa de gritar. Eleanor se inclinó hacia la pantalla. La voz de Jack se escuchaba a través del audio, tranquila y firme. ¿Por qué estás enfadado? Lucas dio una patada a un camión de juguete. Este se deslizó por el suelo y golpeó el zócalo. Jack no se inmutó. ¿Es porque tu madre se ha ido a trabajar? Lucas se detuvo. Su pequeño pecho se agitaba. Miró al hombre como si acabara de hablar en un idioma que Lucas creía que nadie más entendía. A Eleanor se le cortó la respiración. Jack sacó un paño húmedo del bolsillo. Se lo ofreció. Déjame ayudarte a limpiarte las manos. Luego me lo puedes contar. Lucas miró sus palmas. Tenía los dedos manchados de crayón azul. Cogió el paño, pero no dijo nada. Jack esperó. No se apresuró. No miró el reloj. Simplemente se quedó allí sentado mientras Lucas se limpiaba las manos en silencio. Eleanor dejó el teléfono. Había contratado a Jack Morgan esa mañana después de que un reclutador le enviara su expediente con una nota que decía: antecedentes inusuales. Puede que valga la pena intentarlo. El currículum indicaba 3 años como maestro de preescolar antes de un paréntesis. Luego, una serie de trabajos a tiempo parcial, dependiente de supermercado, conserje nocturno, conductor de vehículos compartidos. La carta de solicitud era de un párrafo, directa, sin adulaciones. Escribió que tenía experiencia con niños y que necesitaba ingresos estables. El llenar casi lo borra. Pero había algo en su brevedad que le pareció sincero. Concertó una entrevista. Jack llegó temprano. Llevaba una camisa abotonada que había sido planchada, pero que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Su apretón de manos fue firme pero breve. Cuando Eleanor le preguntó por qué había dejado la enseñanza, le dijo que su esposa había fallecido hacía 2 años y que necesitaba un horario flexible para cuidar de su hija. Eleanor le preguntó dónde estaba su hija ahora. Jack dijo que vivía con su padre porque no podía permitirse un lugar lo suficientemente grande para los dos. Su voz no tembló cuando lo dijo, pero sus ojos transmitían algo que Eleanor reconoció, un dolor que se había instalado en sus huesos. Lo contrató en el acto, no porque confiara en él, ya no confiaba en nadie, sino porque la desesperación tenía una forma de hacer que las personas fueran confiables. Él necesitaba el dinero. Ella necesitaba a alguien que no renunciara después de 3 días. Aún así, instaló las cámaras, 16 en total, en todas las habitaciones excepto en los baños. La empresa de seguridad terminó la instalación la noche anterior al primer día de Jack. Eleanor se dijo a sí misma que era un procedimiento estándar, razonable y necesario. Hace 2 años, su asistente ejecutivo había copiado un código propietario y lo había vendido a un competidor. Hace un año, una niñera en la que confiaba pasó 6 meses sustrayendo dinero de la cuenta familiar. Eleanor había construido su empresa eliminando variables.
Las personas eran variables. No le dijo a Jack lo de las cámaras. Ahora, viéndolo sentado en el suelo de su salón junto a su hijo, se preguntaba si él sospechaba algo. No había mirado hacia arriba, a las esquinas donde las lentes estaban ocultas detrás de los detectores de humo. Se movía por la casa como alguien acostumbrado a ser observado, o como alguien que no tenía nada que ocultar. El Esyanar cerró la hoja de cálculo en la que fingía estar trabajando. Las previsiones trimestrales podían esperar. Abrió la cuadrícula de la cámara. 16 cuadros, 16 ángulos. Hizo clic en la imagen del salón y la amplió a pantalla completa. Lucas estaba ahora sentado junto a Jack. No muy cerca, pero tampoco al otro lado de la habitación. Jack había cogido un libro de la estantería, uno con un dragón en la portada. Lo abrió por la primera página y empezó a leer en voz alta. Su voz era tranquila, sin nada especial. No intentaba imitar las voces de los personajes ni dramatizar. Simplemente leía. Lucas escuchaba. Eleanor se quedó mirando la pantalla. Su hijo llevaba meses sin quedarse quieto para escuchar un cuento. La última niñera había intentado leerle y Lucas le había tirado el libro a la cara. La anterior se rindió después de que Lucas arrancara las páginas y las esparciera por el pasillo. Pero ahora Lucas estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho, mirando cómo Jack pasaba las páginas. Entonces ocurrió algo que hizo que Eleanor se olvidara de respirar. Lucas se inclinó lentamente hacia un lado, como si estuviera probando el aire entre ellos. Su cabeza se apoyó en el hombro de Jack. Jack no dejó de leer, no hizo ningún gesto grandilocuente, ni acercó a Lucas hacia él. Simplemente mantuvo la voz firme y pasó la página siguiente. Eleanor se llevó la mano a la boca. Lucas no se había apoyado en nadie desde que murió su padre. Ni en ella, ni en su abuela, ni en la terapeuta a la que pagaba $500 la hora para que se sentara con él 2 veces por semana. Construyó muros a su alrededor y lanzaba cosas cuando la gente se acercaba demasiado. Eleanor había pensado que era ira. El terapeuta lo llamó un problema de regulación, pero al ver a su hijo apoyar la cabeza en el hombro de un desconocido, se dio cuenta de que podría haber sido otra cosa. Soledad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su director financiero preguntándole por la reunión de la junta directiva del día siguiente. Escribió una respuesta sin mirar el teclado. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Cuando volvió a levantar la vista, eran más de las 7. La cámara mostraba a Jack limpiando el salón mientras Lucas estaba sentado en la mesa de la cocina con un sándwich. Jack había limpiado los restos de crayón de las paredes. Barrió los trozos de cerámica rota. No se apresuró. Cuando terminó, se sentó frente a Lucas y se comió su sándwich en silencio. No hablaron, pero no se sintieron incómodos. Parecían 2 personas que entendían que algunos días no hacen falta palabras. El Esyanar cerró su portátil. Había planeado despedir a Jack esa noche. Ahora iba a dejar que volviera al día siguiente solo para ver qué pasaba. Se había equivocado antes con las personas, con sus intenciones. Su asistente había sonreído cada mañana durante 2 años antes de desaparecer con una memoria USB llena de código fuente. La niñera había horneado galletas y jugado con Lucas mientras transfería dinero en pequeñas cantidades que tardaron meses en notarse. El Esyanar había aprendido que la confianza era una actuación y que las actuaciones terminaban cuando el público se marchaba. Así que no se iría. Observaría todos los días, todas las horas si era necesario. Las cámaras le daban control. Podía ver lo que Jack hacía cuando creía que nadie lo veía. Podía detectar inconsistencias, señales de alerta, lo que fuera que él ocultara. Todo el mundo ocultaba algo. Esa noche, el Esyanar se sentó en su oficina en casa con el portátil abierto. Jack se había ido a las 8 después de acostar a Lucas. La casa estaba en silencio ahora, demasiado tranquila. Eleanor hizo clic en las imágenes de las cámaras. La cocina vacía, el pasillo oscuro. La habitación de Lucas, donde una lamparita con forma de cohete brillaba cerca de la cama. Hizo clic en las imágenes guardadas de antes. El momento en que Lucas se apoyó en Jack. Lo reprodujo 3 veces. Cada vez buscaba algo que lo explicara. Un truco, una manipulación.
Pero todo lo que veía era a un hombre cansado leyéndole un libro a un niño solitario. Eleanor cerró el portátil. Debería haberse sentido aliviada, incluso esperanzada. En cambio, sintió algo más parecido a la culpa. No por mirar, sino por necesitar hacerlo. A la mañana siguiente, Jack llegó a las 8. Eleanor ya se había ido a la oficina. Abrió la aplicación de la cámara de su teléfono durante una conferencia telefónica. Jack estaba preparando el desayuno, huevos revueltos y tostadas. Lucas estaba sentado a la mesa, inusualmente callado. Jack puso el plato delante de él y se sentó con el suyo. Comieron sin hablar. Cuando Lucas terminó, Jack le preguntó si quería salir. Lucas asintió. Eleanor se silenciaba en la llamada y cambió a la cámara del patio trasero. Jack y Lucas estaban agachados cerca del parterre. Jack le estaba enseñando a Lucas cómo arrancar las malas hierbas sin dañar las raíces. Lucas sostenía un diente de león y observaba cómo Jack le hacía la demostración. Luego, Lucas lo intentó. Tiró con demasiada fuerza y tropezó hacia atrás. Jack le agarró del codo. Lucas lo intentó de nuevo. Esta vez, la mala hierba salió limpia. Jack asintió. Bien, así se hace. Lucas casi sonrió. Eleanor desactivó el silencio y respondió a una pregunta sobre logística sin haber oído lo que le habían preguntado. Su director de operaciones lo repitió. Ella dio una respuesta que debió de ser aceptable, porque la reunión continuó. Pero sus ojos permanecieron fijos en el teléfono, en el niño agachado en la tierra, junto a un hombre al que había contratado por desesperación. Al final de la semana, Eleanor había visto 72 horas de grabaciones. Vio a Jack llevar a Lucas al parque. Lo vio enseñarle a Lucas a romper huevos sin que cayera cáscara en el bol. Lo vio sentarse en el suelo y construir una torre con bloques mientras Lucas la derribaba y la reconstruía 6 veces. Vio paciencia, constancia, sin gritos, sin frustración, y vio cómo Lucas cambiaba poco a poco. Las rabietas disminuyeron, los gritos cesaron. Empezó a hablar con frases completas en lugar de gruñidos. Reía más, dormía mejor. Eleanor debería haber estado agradecida. En cambio, aumentó la vigilancia. Configuró alertas para ciertas palabras clave, movimientos bruscos, gritos. Revisaba las cámaras cada 2 horas, a veces cada 30 minutos, incluso por la noche, cuando debería haber estado durmiendo. Se decía a sí misma que era precaución, diligencia de vida, pero a altas horas de la noche, mirando una pantalla oscura que mostraba un pasillo vacío, se preguntaba si era otra cosa. Quizás las cámaras no servían para vigilar a Jack, sino para demostrar que ella todavía tenía control sobre algo. Cualquier cosa, porque hacía 2 años había perdido el control sobre todo lo que le importaba, y desde entonces se había pasado todos los días asegurándose de que eso no volviera a suceder. La segunda semana comenzó con una interrupción que Eleanor no había aprobado. Abrió la transmisión de la cámara el martes por la mañana y encontró a Lucas en el patio trasero a las 7:30. Jack estaba arrodillado a su lado, cerca de la valla, señalando algo en la tierra. Eleanor hizo zoom. Estaban plantando semillas, tomates, tal vez, o pepinos. Lucas sostenía una regadera demasiado grande para sus manos. El agua se derramaba por los lados. Jack la sujetaba sin quitársela. Eleanor apretó la mandíbula. Lucas tenía un horario. Desayuno a las 7, videos educativos hasta las 8 y luego juegos estructurados. Esa era la rutina que habían diseñado los últimos 3 terapeutas. Jack no tenía derecho a cambiarla. Ella abrió la cadena de mensajes con él. Escribió 3 líneas sobre mantener la coherencia y luego las borró. Lucas sonreía de verdad. Tenía la mejilla manchada de tierra y no parecía importarle. Le hizo una pregunta a Jack que Eleanor no pudo oír a través del audio. Jack respondió y le entregó otra semilla. Eleanor dejó el teléfono boca abajo sobre su escritorio. El miércoles, se dio cuenta de que Jack estaba desmantelando algo más que el horario de la mañana. El iPad, que normalmente mantenía a Lucas ocupado durante 4 horas al día, ahora estaba intacto en la encimera de la cocina. Eleanor observó cómo Jack redirigía a Lucas cada vez que éste intentaba cogerlo. No con sermones, solo con sugerencias tranquilas.
¿Quieres ayudarme a preparar la comida? ¿Quieres ver si esas semillas ya han brotado? ¿Quieres construir algo? Lucas siempre decía que sí. Eleanor se dijo a sí misma que era algo temporal. Jack era nuevo. Lucas estaba intrigado. Con el tiempo, la novedad desaparecería y Lucas volvería a exigir tiempo frente a la pantalla, como había hecho con todos los demás. Pero llegó el jueves y Lucas no pidió el iPad ni una sola vez. El viernes, Jack lo llevó al parque. Se quedaron allí 2 horas. Lucas se subió a los juegos que normalmente se negaba a tocar. Otros niños jugaban cerca. Lucas los observaba. Luego se acercó y les preguntó si podía unirse a ellos. Eleanor repitió ese momento 3 veces. Su hijo, que el mes pasado había regañado a un compañero por estar demasiado cerca, estaba pidiendo permiso para jugar con desconocidos. La reunión de padres y profesores estaba prevista para el martes siguiente. Eleanor estuvo a punto de cambiar la fecha. Las reuniones significaban sentarse frente a alguien que le explicaría educadamente todas las formas en que Lucas perturbaba la clase, cómo gritaba durante los momentos de silencio, cómo se negaba a compartir, cómo los otros padres estaban empezando a quejarse. Eleanor lo había oído docenas de veces. Ya sabía lo que dirían, pero fue de todos modos. Llegó 10 minutos antes y se sentó en una silla diseñada para alguien que medía la mitad que ella. La maestra de Lucas, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos cansadas, se sentó frente a ella. El aula olía a crayones y desinfectante. La maestra sonrió. Lucas ha hecho un progreso increíble este mes. Eleanor parpadeó. ¿Progreso? La maestra asintió. Participa en actividades grupales. Comparte materiales. Esta semana ayudó a otro alumno que tenía dificultades con un rompecabezas. Ayer fue el niño más participativo durante la hora del cuento. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sea lo que esté haciendo en casa, está funcionando. Eleanor sintió la garganta seca. Se las arregló para decir algo sobre la constancia y la estructura. La profesora asintió con entusiasmo y le agradeció su dedicación. Eleanor salió del edificio en unos días. Se sentó en su coche durante 5 minutos antes de arrancar el motor. Un terapeuta que cobraba $500 la hora había pasado 6 meses intentando ayudar a Lucas a regular sus emociones. 3 consultores educativos habían diseñado planes de comportamiento. 2 psicólogos infantiles habían recomendado medicamentos que Eleanor se negó a considerar. Ninguno de ellos había logrado lo que Jack Morgan había conseguido en 2 semanas. No sabía si estar agradecida o aterrorizada. Esa noche, Eleanor se quedó hasta tarde en la oficina. Faltaban 3 semanas para el lanzamiento de un producto y el equipo de marketing seguía revisando el mensaje. Aprobó la 5ª versión a las 9 de la mañana y finalmente cerró su ordenador portátil. El edificio estaba casi vacío. Sus tacones resonaban en el vestíbulo de mármol. Se sentó en su coche y abrió la aplicación de la cámara de su teléfono. Jack debería haberse ido hacía horas. Su turno terminaba a las 6 cuando, pero la cámara de la cocina lo mostraba lavando platos. Lucas ya estaba dormido. Jack secó un plato y lo guardó en el armario. Luego sacó su propio teléfono. Eleanor subió el volumen. Se conectó una videollamada. La cara de una niña pequeña llenó la pantalla de Jack. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta y los ojos iguales a los de su padre. Tendría unos 7 años. Sonrió cuando lo vio. «Hola, papá». La expresión de Jack se suavizó de una forma que Eleanor nunca había visto. «Hola, cariño. ¿Qué tal el colegio?» La niña se lanzó a contar una historia sobre un proyecto de ciencias. Algo sobre volcanes y bicarbonato sódico. Jack escuchó con toda su atención, haciendo preguntas y riendo en los momentos adecuados. Entonces, la voz de la niña cambió. Se volvió más tranquila, más pequeña. «¿Cuándo podré irme a vivir contigo?» La sonrisa de Jack se desvaneció. Apartó la mirada de la cámara. «Pronto, Lily. Estoy trabajando en ello». Los ojos de Lily brillaban por las lágrimas que intentaba contener. «Siempre dices que pronto». Jack apretó el teléfono con más fuerza.
Lo sé, lo siento, pero te prometo que lo estoy intentando. Estoy ahorrando dinero para que podamos conseguir un lugar lo suficientemente grande para los dos. Solo un poco más de tiempo. De acuerdo. Lily asintió, pero no parecía convencida. Te echo de menos. La voz de Jack se quebró. Yo también te echo de menos. Todos los días. Hablaron durante unos minutos más. Jack le contó que estaba leyendo un libro con Lucas. Lily le habló de una amiga del colegio. Cuando terminó la llamada, Jack dejó el teléfono sobre la encimera y se quedó allí de pie. Sus hombros se encogieron. Apoyó las palmas de las manos en el borde del fregadero y bajó la cabeza. Eleanor se quedó mirando la pantalla de su teléfono. Jack permaneció así durante casi un minuto. Luego se enderezó, se secó las manos y salió por la puerta trasera. Eleanor se quedó sentada en su coche hasta que la luz del aparcamiento pasó al modo nocturno. Había pensado que Jack necesitaba ese trabajo porque todo el mundo necesita dinero. Pero al verlo hablar con su hija, al verlo contenerse hasta que terminó la llamada, se dio cuenta de que era más que eso. No solo estaba trabajando, estaba luchando por traer a su hija a casa. Y cada día que pasaba cuidando de Lucas era un día que no podía pasar con su propia hija. Condujo a casa con ambas manos agarradas al volante. En la tercera semana, Eleanor empezó a darse cuenta de cosas que antes se le habían escapado. Jack se quedaba hasta tarde más a menudo, no todas las noches, pero sí 3 o 4 veces a la semana. Recogía después de cenar, aunque su contrato solo le obligaba a cuidar de Lucas hasta las 6. Cocinaba y dejaba la comida en la nevera con instrucciones para recalentarla, escritas en cinta adhesiva. No registraba las horas extras. Eleanor comprobó los registros de nóminas. Presentaba exactamente 40 horas semanales. Nada más. Sacó su información bancaria de la verificación de antecedentes. El saldo de su cuenta nunca superaba los $800. El alquiler de su apartamento estudio era de $1,200 al mes. Las cuentas no cuadraban a menos que tuviera otro trabajo. Eleanor tomó nota para preguntárselo. Luego borró la nota. Preguntarle significaba admitir que lo había estado observando. El jueves por la tarde, Eleanor salió temprano del trabajo. Le había empezado a doler la cabeza detrás del ojo izquierdo durante una conferencia telefónica y el dolor no remitía. Tomó la autopista en lugar de las calles secundarias y llegó a casa en las 5. El coche de Jack seguía en la entrada. Aparcó y se dirigió a la puerta principal. Se oían voces en el interior, no muy fuertes, solo una conversación. Eleanor abrió la puerta lo más silenciosamente que pudo. Lucas estaba sentado a la mesa de la cocina con lápices de colores esparcidos delante de él. Jack estaba de pie junto a la encimera cortando una manzana. Lucas miró hacia la esquina del techo donde estaba montada la cámara, detrás del detector de humo. ¿Por qué sigues mirando hacia allí?, preguntó Lucas, con la mano de Jack aún sobre el cuchillo. Este lo dejó y se dio la vuelta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucas, señalando. Siempre miras hacia allí. ¿Hay algo allí arriba? Jack se apoyó en la encimera. Miró hacia la esquina y luego a Lucas. Hay una cámara allí arriba. Tu madre las tiene por toda la casa. Eleanor se quedó sin aliento. Se quedó paralizada en la entrada. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué? Jack reflexionó sobre la pregunta. Quiere asegurarse de que estás a salvo. Lucas ladeó la cabeza. No confía en ti. Jack se quedó callado un momento. No es eso. Tu madre tiene que proteger lo que es importante para ella, y tú eres lo más importante del mundo. Lucas cogió un lápiz verde y empezó a colorear. ¿Te molestan las cámaras? Jack negó con la cabeza. No, entiendo por qué están ahí. Eleanor salió de la entrada y cerró la puerta. Se quedó en su porche, con el corazón latiéndole con fuerza. Jack lo sabía, lo había sabido desde el principio, y nunca había dicho nada, nunca había pedido que las quitaran. Nunca había actuado de forma diferente por culpa de ellas. Simplemente lo aceptaba. Aceptaba que lo vigilaran. Aceptaba su desconfianza y seguía apareciendo. Volvió a su coche y dio 2 vueltas a la manzana antes de regresar. Cuando entró de nuevo, hizo suficiente ruido como para que la oyeran. Jack la saludó como siempre, educado y profesional. Dijo que Lucas había cenado y que había terminado los deberes. Eleanor le dio las gracias.
Jack se marchó a las 6, como de costumbre. Lucas subió a jugar. El Eleanor se sentó en el sofá y se quedó mirando la esquina donde estaba escondida la cámara. Jack la había mirado directamente. Sabía exactamente dónde estaba. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Desde el primer día? Había reconocido que los detectores de humo eran demasiado nuevos y estaban demasiado espaciados. ¿O simplemente había supuesto que alguien como el Eleanor nunca contrataría a alguien como él sin seguro? Abrió su ordenador portátil y buscó las imágenes del día en que Jack empezó. Lo vio entrar en la casa por primera vez, lo vio mirar alrededor del salón, la cocina, el pasillo. Sus ojos se detuvieron en las esquinas solo un segundo. No lo suficiente como para que fuera obvio, pero lo suficiente. Lo había sabido desde el principio. Eleanor cerró el ordenador portátil y se frotó las sienes. La migraña era ahora peor. Subió las escaleras y encontró a Lucas construyendo algo con bloques. Levantó la vista cuando ella entró. «Mamá, ¿Jack puede quedarse a cenar alguna vez?» El Lane se sentó en el borde de su cama. «¿Por qué?» Lucas se encogió de hombros. «Es simpático y divertido. Hoy me ha contado una historia sobre cuando era profesor y un niño trajo una rana a clase. El Leonard no sabía que Jack había sido profesor. Lo sabía por su currículum, pero oírlo decir a Lucas lo hacía más real. ¿Te gustó la historia?» Lucas asintió. Dijo que la rana saltó sobre el escritorio del director. El Eleanor sonrió a pesar suyo. «Eso sí que suena divertido». Lucas volvió a sus bloques. Eleanor lo observó por un momento. Luego fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la cama y abrió la aplicación de la cámara de su teléfono. 16 transmisiones, 16 ángulos. Se desplazó por ellos. Salón, cocina, pasillo, sala de juegos de Lucas. Se detuvo en el estudio, la habitación donde Lucas hacía los deberes. La cámara estaba orientada para captar el escritorio y la estantería que había detrás. Eleanor hizo clic en la transmisión en directo. Estaba vacío. Miró la hora. Eran las 6:15. Jack se había ido. Lucas estaba arriba. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando apareció una alerta. Se ha detectado movimiento en el estudio. Se ha superado el umbral de audio. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Abrió la transmisión. Lucas estaba en el estudio, pero no estaba solo. Jack había vuelto. ¿Por qué había vuelto? El audio se oía a fragmentos, voces elevadas, algo rompiéndose. Eleanor subió el volumen y se inclinó hacia la pantalla. Lucas no le estaba gritando a Jack. Solo gritaba. Gritaba sin motivo. Un modelo de arcilla yacía destrozado en el suelo. Jack le entregó otra. Lucas la lanzó contra la pared. Explotó en pedazos. Jack le entregó otra. Los dedos de Eleanor se posaron sobre el botón de llamada. Entonces vio a Jack arrodillarse. Lucas respiraba con dificultad. Tenía la cara roja. Jack habló y esta vez Eleanor lo oyó claramente. «Está bien enfadarse. No tienes que reprimirlo». Lucas cogió otra figura de arcilla y la lanzó. Luego otra. Jack le dejó. No intentó detenerlo ni calmarlo. Simplemente se quedó allí, arrodillado en el suelo, dándole a Lucas cosas para romper. Después de 5 piezas, Lucas se detuvo. Le temblaban las manos. Jack le preguntó algo que Eleanor no pudo oír. Lucas negó con la cabeza. Jack volvió a preguntar. «¿Qué es lo que más te asusta?» Lucas miró fijamente la arcilla rota esparcida por el suelo. Su voz sonó débil y temblorosa. «Tengo miedo de que mamá desaparezca como papá. Tengo miedo de que ya no me necesite». Eleanor vio borroso. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Lucas se derrumbó. Dio un paso adelante y Jack lo cogió. Lucas enterró la cara en el hombro de Jack y lloró. No eran las lágrimas de frustración que derramaba durante sus rabietas. Un llanto real, profundo y desgarrador. Jack lo abrazó y no dijo nada. Simplemente dejó que Lucas llorara. Eleanor se sentó en el suelo de su dormitorio con lágrimas corriendo por su rostro. No lo sabía. No sabía que su hijo pensaba que ella se iría. No sabía que él creía que ella no lo necesitaba. Llevaba 2 años cargando con ese miedo.
y ella había estado demasiado ocupada vigilándolo a través de las cámaras como para darse cuenta. Pensó en todas las noches que había trabajado hasta tarde, en todas las veces que había contratado a otra persona para que lo recogiera del colegio, en todos los momentos en los que había preferido una conferencia telefónica a sentarse a su lado durante la cena. Se había dicho a sí misma que era necesario, que proveer para él significaba construir la empresa, asegurar su futuro. Pero a Lucas no le importaba el futuro. Le importaba si su madre estaría allí al día siguiente, y había tenido demasiado miedo de preguntárselo. Eleanor miró la pantalla mientras Jack sostenía a su hijo. Los sollozos de Lucas se calmaron. Jack dijo algo que ella no pudo oír. Lucas asintió con la cabeza contra su hombro. Jack se apartó lo justo para mirarlo. Le limpió la cara a Lucas con la manga. Luego recogió uno de los trozos de arcilla rotos y se lo mostró a Lucas. Dijo algo y Lucas casi sonrió. Eleanor dejó el teléfono. Se quedó allí sentada hasta que se le entumecieron las piernas. Luego se levantó, se lavó la cara y bajó las escaleras. Jack estaba saliendo por la puerta principal. La vio y se detuvo. «No te oí entrar», dijo Eleanor. Su voz sonaba extraña, demasiado firme. Jack asintió. «He vuelto para comprobar algo. Ahora me voy». Eleanor quería preguntarle qué había dicho Lucas. Quería preguntarle cómo sabía hacer ese ejercicio. Quería preguntarle por qué se preocupaba tanto por un niño que no era suyo, pero no lo hizo. Solo le dio las gracias y lo vio marcharse. Esa noche no abrió su ordenador portátil. Subió las escaleras y llamó a la puerta de Lucas. Él ya estaba en la cama. Se sentó a su lado y le preguntó cómo le había ido el día. Él le habló de las semillas del jardín, de cómo una estaba empezando a brotar, de cómo Jack había dicho que tendrían tomates para el verano. Eleanor escuchó y no miró su teléfono ni una sola vez. Cuando Lucas empezó a cerrar los ojos, le besó la frente y apagó la luz. En el pasillo, se quedó de pie frente a su puerta y apoyó la mano en la pared. Todo lo que había construido, la empresa, la reputación, la riqueza, nada de eso importaba tanto como el niño que estaba en esa habitación, y casi lo había perdido al intentar protegerlo. Fue a su oficina y abrió el sistema de seguridad. 16 cámaras. Se quedó mirando la configuración. Luego cerró la aplicación sin cambiar nada. Todavía no. Aún no estaba preparada. Pero ver a Jack abrazar a su hijo mientras lloraba, ver a un extraño darle a Lucas lo que ella no había sabido darle. En ese momento, Eleanor se dio cuenta de que ya no estaba observando. Estaba aprendiendo. Eleanor canceló todas sus reuniones matutinas. Su asistente le envió 3 mensajes de texto preguntándole si estaba enferma. Eleanor no respondió. Se sentó en su coche fuera de la casa a las 7:45 y vio cómo el sedán de Jack entraba en el camino de entrada. Llegaba temprano. Siempre llegaba temprano. Esperó hasta que entró. Luego se quedó allí sentada otros 10 minutos, con las manos en el volante y el motor apagado. La puerta del garaje estaba abierta. Podía ver la bicicleta de Lucas colgada en la pared, una caja de juguetes viejos que su marido había etiquetado pero nunca había tirado. 2 años de polvo, sobre todo. Finalmente salió del coche y entró por la puerta principal. Jack estaba en la cocina preparando el desayuno. Lucas estaba sentado a la mesa con un libro de ejercicios abierto delante de él. Levantó la vista cuando entró Eleanor. Su rostro reflejó sorpresa, luego algo parecido a preocupación. «Mamá, ¿estás enferma?» Eleanor negó con la cabeza. «Estoy bien, solo necesitaba volver a casa un rato». Jack se apartó de la cocina. Sostenía una espátula. Su expresión era cautelosa, neutral. «Buenos días, señora Hart». Odiaba esa formalidad. Siempre la había odiado. Pero nunca lo había corregido porque la distancia le parecía más segura. «Buenos días». Lucas volvió a su libro de ejercicios. Jack dio la vuelta a los huevos. Eleanor se quedó de pie en su propia cocina como una invitada que había llegado demasiado pronto. Había ensayado lo que diría durante el trayecto a casa la noche anterior. Lo había ensayado de nuevo esa mañana en la ducha. Pero ahora, de pie allí con Jack a 1 metro de distancia y Lucas coloreando un dibujo de una rana, todo le parecía incorrecto.
Jack sirvió los huevos y los puso delante de Lucas. Luego empezó a lavar la sartén. El Leyanar observó cómo sus manos se movían entre el agua jabonosa. Metódico, eficiente, había trabajado como conserje nocturno. ¿Lo recordaba de su currículum? Probablemente había aprendido a limpiar rápidamente durante esos turnos. ¿Puedo hablar contigo? La voz de Eleanor sonó más baja de lo que pretendía. Jack miró a Lucas y luego volvió a mirarla a ella. Por supuesto, Lucas. ¿Puedes comer hoy en la sala de juegos? Necesito hablar con tu madre. Lucas miró a ambos. ¿Me he metido en problemas? Jack sonrió. No, no te has metido en problemas. Lucas cogió su plato y se marchó. Jack se secó las manos con una toalla y esperó. Eleanor se dio cuenta de que no había planeado esta parte. Estar allí de pie con nada entre ellos más que la encimera y la verdad. Vi lo que hiciste ayer, dijo. La expresión de Jack no cambió con los modelos de arcilla. Eleanor asintió. Oí lo que dijo Lucas. Jack dobló la toalla y la dejó junto al fregadero. La miró directamente, sin desafiarla, solo con firmeza. Iba a decírtelo. Pensé que debías saber lo que ha estado soportando. A Eleanor se le hizo un nudo en la garganta. Llevas aquí 4 semanas. ¿Cómo lo sabías? Jack se apoyó en la encimera. No lo sabía, lo supuse. Los niños que se comportan como Lucas no suelen estar enfadados. Están asustados o tristes, o ambas cosas. Lo he visto antes. Eleanor pensó en Lily, en la hija de Jack, que vivía con su abuelo porque Jack no podía permitirse llevarla a casa. ¿Con tu hija? Los ojos de Jack parpadearon. Sí, después de que muriera su madre, Lily dejó de hablar durante 3 meses. Todo el mundo me decía que le diera tiempo, pero el tiempo no cura el miedo. Hay que dejar que lo expresen en voz alta. Eleanor apoyó las palmas de las manos contra la encimera. No sabía que tuviera miedo. Pensaba que solo era difícil. Jack negó con la cabeza. No es difícil. Tiene 6 años, su padre se ha ido y su madre trabaja 16 horas al día. No sabe cómo preguntar si tú también te vas a marchar. Así que, en vez de eso, rompe cosas. Las palabras le dieron como un puñetazo en el esternón. El Eleanor apartó la mirada y miró por la ventana al jardín, donde Jack había plantado semillas con Lucas. Pequeños brotes verdes empezaban a asomar por la tierra. No sabía qué más hacer. Se le quebró la voz. Después de que muriera mi marido, no podía quedarme aquí sentada. Si dejaba de trabajar, tendría que pensar en ello. En él, en todo lo que perdimos. Así que no paré. Jack no dijo nada. Solo esperó. El Eleanor se obligó a mirarlo. Lucas me necesitaba y yo contrataba a otra persona cada vez. Me decía a mí misma que era lo mejor, que estaba manteniéndolo. Pero, en realidad, solo estaba huyendo. La expresión de Jack se suavizó. Estaba sobreviviendo. Eso no es lo mismo que huir. El Leyanar negó con la cabeza. Estaba fracasando. Sigo fracasando. Jack se enderezó. La miró durante un largo momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo dejó sobre la encimera, entre ellos. Lo escribí anoche. Iba a dártelo hoy. El Eleanor lo cogió. Le temblaban las manos. Lo desdobló. La letra era clara y deliberada. Era una carta de renuncia. Ella levantó la vista. ¿Por qué? Jack apretó la mandíbula. Porque estoy haciendo algo que no debería. Lucas está empezando a verme como alguien permanente. Y no lo soy. Solo soy el tipo que su madre contrató para cuidarlo mientras ella trabaja. Pero él se está encariñando. Y cuando me vaya, cuando ya no me necesites, le va a doler. Eleanor se quedó mirando la carta. ¿Crees que le estás haciendo daño? Jack bajó la mirada. Creo que se lo estoy poniendo más difícil. Debería estar cerca de ti, no de mí. Estoy ocupando un espacio que debería ser tuyo. Eleanor dejó la carta sobre la encimera. La alisó con la palma de la mano. Te dijo que tenía miedo de que yo desapareciera. Y tú lo abrazaste. Le dejaste llorar. Hiciste lo que yo debería haber hecho hace 2 años. Jack la miró a los ojos. Aún puedes hacerlo. No es demasiado tarde. Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho. No sé cómo. Jack se quedó callado. Luego dijo,
Empieza por estar aquí, no solo físicamente, sino realmente aquí. Guarda el teléfono, siéntate en el suelo con él. Le preguntas cómo le ha ido el día y escuchas toda la respuesta. Le dejas ver que no vas a ir a ninguna parte. Eleanor vio borroso. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Llevo un mes observándote a través de las cámaras, intentando pillarte haciendo algo mal, pero lo único que he visto es a alguien siendo mejor padre de lo que yo he sido. Jack negó con la cabeza. Yo no soy su padre, tú lo eres. Solo estoy cubriendo las carencias hasta que tú estés preparada. Eleanor lo miró de verdad. Las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, la camisa que le quedaba grande porque había perdido peso, las manos que habían sostenido a su hijo mientras lloraba. Jack Morgan no era una amenaza, no era una variable que eliminar. Era un hombre que entendía la pérdida y que intentaba asegurarse de que un niño de 6 años no tuviera que sentirla solo. No renuncies, dijo Eleanor. Por favor, Lucas te necesita y yo necesito que me enseñes cómo hacer esto. Jack cogió la carta de renuncia, la rompió por la mitad y luego otra vez por la mitad. Tiró los trozos a la basura. Vale. Eleanor exhaló. Voy a cambiar las cosas. Voy a trabajar menos, estar más en casa, pero necesito tiempo y necesito ayuda. Jack asintió. No voy a ir a ninguna parte. Eleanor pensó en Lily, en la videollamada que había visto a través de la cámara. La niña preguntando cuándo podría volver a casa. Tienes que traer a tu hija aquí. Jack parpadeó. ¿Qué? Eleanor se enderezó. Tu contrato lo voy a cambiar. Ahora eres a tiempo completo. Las mismas horas, pero el triple de sueldo, y yo me haré cargo del alquiler de un apartamento de 2 habitaciones para que Lily pueda vivir contigo. Jack la miró fijamente. Sarah Hard, no puedo. Eleanor levantó una mano. Sí que puedes. Lucas está mejorando gracias a ti. Me has devuelto a mi hijo. Déjame hacer esto. Jack tragó saliva, apartó la mirada. Cuando volvió a mirar, tenía los ojos húmedos. No sé qué decir. Eleanor casi sonrió. Di que sí. Jack se secó la cara con el dorso de la mano. Sí, gracias. Eleanor cogió su teléfono. Luego lo volvió a dejar. Una cosa más, las cámaras. Tú sabías de ellas desde el principio. Jack asintió. Supuse que alguien en tu posición no contrataría a un desconocido sin asegurarse de poder ver lo que hacía. Eleanor sintió que le subía el calor a la cara. Es cierto. Jack se encogió de hombros. No me importaba. No tenía nada que ocultar. Eleanor pensó en todas las horas que había pasado observándolo, buscando fallos, esperando a que se revelara como otra persona que traicionaría su confianza. Pero nunca lo hizo. Simplemente siguió apareciendo. Siguió siendo exactamente quien parecía ser. Las voy a apagar, dijo Eleanor. La mayoría, al menos. Voy a dejarlas de fuera, pero las de dentro ya no las necesito. Jack la miró. Algo cambió en su expresión. Alivio, tal vez, o respeto. Es un gran paso. Eleanor asintió. Estoy cansada de tener miedo. Lucas apareció en la puerta. ¿Habéis terminado de hablar? ¿Puede Jack venir a ayudarme con la lectura? Eleanor miró a su hijo. Llevaba un libro en la mano y esperaba, sin exigir ni tirar cosas, solo preguntando. Ella quería memorizar ese momento. La forma en que estaba allí de pie, la forma en que confiaba en que alguien diría, sí. Jack miró a Eleanor. Ella asintió. Adelante. Jack siguió a Lucas a la sala de juegos. Eleanor se quedó sola en la cocina. Abrió la aplicación de seguridad de su teléfono. 16 cámaras. Hizo clic en la configuración y comenzó a desactivarlas una por una. Sala de estar, cocina, pasillo, estudio, sala de juegos, dormitorio de Lucas. Solo dejó la puerta principal y la entrada. Luego borró la aplicación. Su teléfono se sentía más liviano en su mano. 2 meses después, Eleanor llegó a casa a las 4 solas de la tarde. Había reducido sus horas de trabajo a 10 por día. La mayoría de los días salía de la oficina a las 3. Su equipo se adaptó. La empresa no se derrumbó. El mundo siguió girando. Encontró a Lucas y Lily en el jardín trasero. Corrían por la hierba, riendo.
Jack estaba sentado en los escalones del porche con un carrete de hilo y dos cometas que había construido desde cero. Eleanor se sentó a su lado. ¿Qué tal el día?, preguntó Jack. Eleanor observó a los niños. Productivo. ¿Y el tuyo? Jack sonrió. Lily convenció a Lucas de que el barro es una verdura. Tuve que explicarles por qué no podían servirlo en la cena. Eleanor se rió. Se sintió extraño. Fácil. No podía recordar la última vez que se había reído. Lucas corrió hacia ella. Llevaba algo en la mano, un trozo de papel doblado por la mitad. Mamá, mira lo que he dibujado. Eleanor lo cogió, lo desdobló con cuidado. 4 figuras de palitos cogidas de la mano. Una casa al fondo, un hijo en la esquina. Lucas había puesto nombre a cada persona. Mamá, Lucas, Jack, Lily. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Eleanor, aunque ya lo sabía. Lucas señaló. Esa eres tú. Ese soy yo. Esos son Jack y Lily. Es nuestra familia. Eleanor miró a Jack. Él observaba a Lucas con una expresión que ella no sabía definir. Luego la miró a ella y algo pasó entre ellos. No era romántico, ni siquiera amistad exactamente, solo comprensión. Eleanor sentó a Lucas en su regazo. Él se recostó contra ella como solía hacerlo antes de que todo se viniera abajo. Ella lo abrazó y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Es una imagen preciosa, dijo. Lucas se soltó y corrió hacia Lily. Cogieron las cometas de Jack y empezaron a intentar hacerlas volar. Jack se levantó y se acercó para ayudarlos. Le enseñó a Lucas cómo sujetar la cuerda y a Lily cómo correr contra el viento. Ambas cometas se elevaron. Los niños gritaron de alegría. Eleanor se quedó en los escalones del porche. Los observó correr por el césped. Observó a Jack enseñarle a su hijo algo que ella nunca habría pensado enseñarle. Observó a Lucas sonreír. Sonreír de verdad. Las cámaras habían desaparecido. El miedo había desaparecido. Por primera vez en 2 años, Eleanor no intentaba controlarlo todo. Simplemente dejaba que las cosas sucedieran y eso era suficiente. Jack la miró. Ella le saludó con la mano. Él asintió y volvió a centrarse en los niños. Eleanor se levantó y se unió a ellos. La hierba era suave bajo sus pies. El sol calentaba. Lucas corrió hacia ella y le cogió la mano. Vamos, mamá, tienes que intentarlo. Eleanor cogió la cuerda de la cometa. Lucas se colocó a su lado y le dijo qué tenía que hacer. Ella corrió. La cometa se inclinó y se tambaleó.